¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, espero que todos estén muy bien, bienvenidos al curso de hoy. Hoy día vamos a hablar de la autogestión. Para trabajar mejor trabajar mejor, no es trabajar más. Antes de empezar, voy a conectarme a través de Facebook para poder estar más cerca de ustedes en caso tengan alguna consulta o quieran hacer algún comentario, yo lo pueda leer y podamos conversarlo en esta conferencia, en esta sesión. A ver, déjenme unos segundos para poder ingresar. Ingreso y empezamos. Ahora sí. Bueno, darles la bienvenida al... Perdón, denme un segundo. Ay, se me... Bueno, sí, ahora sí. Darles la bienvenida al curso de Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Bienvenidos a todos los que están conectados por Zoom. Bienvenidos Cristian, Efraín, Elio, Jos y a todos los que están conectados por Facebook también. Hoy día vamos a hablar acerca de la autogestión. De hecho, a veces hemos pensado, y puse esta frase porque me parece interesante, a veces pensamos que trabajar más trabajar más significa trabajar mejor, ¿no? Pero la verdad es que trabajar mejor no es trabajar más. Y eso es un poco lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Me presento, mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, soy consultora, asesoro empresas en temas de gestión y dirección de personas, en temas de planificación estratégica, de gestión de proyectos, para que a través de estos puntos la empresa pueda mejorar sus procesos, mejorar y desarrollar a su capital humano y mejorar su rentabilidad. Soy docente aquí en CAMEX, soy docente también en otras instituciones, en cursos para carreras de administración y contabilidad, y también soy emprendedora como muchos de ustedes. Me formé en administración de empresas y negocios internacionales y ahí van un poco mis conocimientos para poder compartir y aportar un granito de arena en lo que ustedes están viviendo el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar la sesión. Igual recuerden que este curso va dirigido al público en general, al público que no solamente tiene un emprendimiento, sino que, o no solamente está buscando un trabajo, sino ya tiene uno, pero que de alguna forma quiere mejorar y desarrollar su productividad profesional, entendiendo, y esto lo veíamos en la primera sesión, que la empleabilidad es una actitud, no es un estado específico, un estado del momento cuando queremos buscar trabajo. De hecho, la empleabilidad incluso debe funcionar cuando nosotros estamos laborando, entendiendo que somos nuestro mejor negocio y es importante que le demos nuestra marca personal. Entonces, ahora sí, pasamos a ver lo que vamos a ver hoy día. Al finalizar la sesión, lograremos entender la importancia de la autogestión como medio para conseguir cada uno de nuestros objetivos personales y aumentar la productividad. Igual, antes de empezar, me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión anterior, con algunas ideas, para que si alguno de ustedes que está conectado ahora no vio la sesión anterior, pueda verla, puede entrar al Facebook de CAMEX. Recuerden que CAMEX graba cada una de nuestras sesiones y las guarda en la parte de videos en CAMEX. Entonces, si es que de alguna otra forma les llama la atención, les recomiendo que revisen el material que está guardado. La clase pasada hablábamos del uso de la metodología DISC para poder mejorar nuestra comunicación como profesional, ¿no? De hecho, veíamos que la comunicación, la habilidad de comunicarnos, era una de las habilidades transversales más importantes para todo tipo de productividad, digámoslo así. Un líder necesita comunicarse, un vendedor necesita comunicarse bien, una persona que atiende al público necesita comunicarse bien. Si tenemos que sacar lo mejor de nuestros equipos porque somos jefes, somos gerentes, necesitamos comunicarnos bien. Entonces digamos que la comunicación es una de las habilidades más importantes que debe tener un profesional.
Partiendo de ese punto, dedicamos 2 de nuestras conferencias a la comunicación per se. Hablábamos de la comunicación como un proceso comunicativo que pudiera gestionar y ayudarnos a desarrollar procesos eficientes y lograr cada una de nuestras metas. Y pasamos de eso a ver la comunicación como una comunicación eficaz utilizando una metodología, que es la metodología DISC, que de hecho es una de las metodologías que se utiliza muchísimo ahora en el mundo laboral, no solamente para poder comunicarnos bien, sino, por ejemplo, para poder trabajar mejor en equipo, para poder liderar nuestros equipos. Incluso muchas empresas, dentro de los exámenes que te hacen para poder ver si eres el candidato idóneo o no para el puesto, te hacen pruebas psicológicas y te hacen la prueba del DISC, que es para ver qué tipo de perfil de comportamiento tienes. Y en función al perfil de comportamiento que tengas, ver si puedes integrar ese equipo multifuncional que están trabajando. Entonces nosotros utilizábamos esta metodología del DISC para poder aplicarla y mejorar nuestra comunicación efectiva. De hecho, lo que decíamos era que primero siempre es importante conocernos a nosotros para luego conocer a los demás. Y la metodología DISC busca que en 4 cuadrantes, en el dominante, en el influyente, en el estable y en el cumplidor, puedas encontrar en cuál encajas. Digamos que todas las personas tienen esos 4 perfiles, pero hay uno que predomina. Y en función a eso, desarrollas muchos de tus comportamientos. Pero después que conocerte a ti, es importante que de una manera rápida aprendamos a reconocer el perfil de nuestro cliente, el perfil de nuestro compañero de trabajo, el perfil de nuestro jefe o el perfil de la persona que tenemos a cargo. Porque, por ejemplo, si reconocemos que la persona que tenemos a cargo es una persona estable, digamos que las personas que son más estables son personas a las que no les gusta que los saquen de su tranquilidad o que se les hable de manera muy directa. Digamos que son personas a las que uno tiene que preguntarle cómo están para luego seguir con lo demás. Entonces, claro, uno puede decir, pero a mí no me importa, yo quiero ser líder, yo quiero comunicarme, yo tengo que comunicarme como a mí me gusta escuchar las cosas, pero dejemos un poco el mito ese de tratemos a los demás como nos gusta que nos traten, porque si lo decimos entendemos que todos somos iguales y la verdad es que somos distintos. Entonces, partiendo del punto que somos distintos, debemos tratar a los demás como a ellos realmente les gusta que los traten. Debemos comunicarnos con los demás como a ellos realmente les gusta comunicarse, si queremos ser efectivos. Si no queremos ser efectivos, no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, para que ustedes puedan conocerse a sí mismos, voy a leer algunas de las características que tiene cada perfil, pero hablamos de un ejercicio básico que es primero verte a ti mismo y ver si eres extrovertido o introvertido. Si eres extrovertido, puede ser un dominante o un influyente. Si eres introvertido, puede ser un cumplidor o un estable. Y luego tendríamos que ver la otra parte, ¿no? Si eres muy enfocado en los objetivos, eres un dominante y un cumplidor, y si eres muy enfocado a las personas, vendrías a ser un influyente o un estable. Una persona dominante, por ejemplo, es aquella a la que le gustan las posiciones de autoridad, toman la iniciativa, se orientan a los objetivos, son competitivos, digamos que le encantan dar soluciones a los problemas, son muy lógicos, no les gusta la palabrería, digamos que cuando alguien viene a decirles algo, no les gusta que vayan al punto. Entonces, si tenemos algún jefe dominante o algún compañero de trabajo dominante o de repente alguien que está a nuestro cargo que es dominante y queremos pedirle que haga algún tipo de función, que haga algún informe, eh, lo mejor que podríamos hacer es adaptar nuestra comunicación y decirlo de la manera que esa persona lo va a entender mejor, ¿no? Un dominante le gusta que uno vaya al punto, no dé tantos rodeos, le gusta que lo reconozcan en público, que le den retos importantes. Entonces, de repente, si tienes un personal a cargo que no le das retos importantes y es dominante, probablemente sea un talento que termine fugándose y buscando otros retos dentro del mundo laboral. Entonces, si estás en una entrevista de trabajo, por ejemplo, y notas que la persona que te está entrevistando es dominante, tienes que ser más consciente que debes decir
eventos relevantes de tu experiencia o de tu vida laboral y ser muy conciso, muy directo, ¿no? De repente no darle tanta palabrería porque eso le va a generar un malestar. Entonces, si queremos mejorar nuestra comunicación efectiva, en la metodología DISC, entendiendo cada uno de los perfiles, te ayuda muchísimo a poder adaptar tu comunicación, entendiendo que somos personas distintas y tenemos que comunicarnos como los demás quieren que nos comuniquemos, de acuerdo a con quién estamos. Entonces hablábamos del influyente también, que son personas más locuaces, más entusiastas, más optimistas, no tienen problemas con hablar con desconocidos, son más confiados, más optimistas, tienden a ser algo emocionales, a veces muy espontáneos. De hecho, a los influyentes les gusta mucho que les pregunten qué opinan, siempre tienen una opinión. Entonces, si estamos en una reunión de trabajo y alguien en nuestro equipo es un influyente y pasamos opinión de largo, se va a sentir desmotivado, y esto es algo que debemos tener en consideración. También van a hablar de más, entonces hay que saber y medir los tiempos, entre otros detalles. Cuando tenemos a alguien que es cumplidor, son personas muy perfeccionistas, muy pulcras, se ponen un gran valor en ser precisos, correctos, piensan de una manera muy lógica, tienen un muy alto nivel, tanto para sí mismos como para los demás, son demasiado críticos, son tranquilos, son solitarios, no les gusta que los apresuren con un trabajo, entonces vale darle el tiempo que merecen, porque se van a demorar un poco más, pero lo van a hacer con pulcritud total, porque lo van a revisar las veces que sea necesario. Y por último tenemos al estable, que es una persona introvertida, enfocada en las personas, son tranquilos, son estables, buscan la rutina, la previsibilidad, nada que los sorprenda, la seguridad en sus vidas, se esfuerzan por las relaciones personales y cercanas, son pacíficos, buenos oyentes, realmente muy buenos amigos, amigos muy leales, son positivos, amables, pacientes, comprensivos, evitan el conflicto, normalmente se sienten incómodos cuando hay conflicto. Entonces, si tenemos o nos entrevista una persona que es estable y de repente hacerle algunos comentarios medio familiares, podría ir muy bien en una entrevista, y lo mismo si estamos hablando de en un momento laboral, si tenemos algún compañero o jefe o alguien que está a nuestro cargo que tiene este perfil, hay que saber adaptarnos para, digamos que el foco y la meta es ser productivos y eficientes. Entonces, no cuesta nada si tenemos que adaptar nuestra comunicación para lograr. Entonces, eso es un poco de lo que veíamos la sesión pasada, con mucho más detenimiento. Les recomiendo que la revisen y que a través de esta metodología podríamos mejorar nuestra comunicación eficaz. Pero eso no es tema de hoy. Hoy día vamos a hablar de otro tema muy interesante y muy difícil a la vez. Diría que entre todas las habilidades que nos toca desarrollar para elevar nuestra productividad, tanto personal como profesional, es esta, eh, la autogestión. Bueno, acá está lo que les decía, lo de poder identificar un perfil, extrovertidos, introvertidos. Pero bueno, el tema de hoy, esta habilidad, la autogestión, es una de las habilidades más difíciles que nos tocan para poder ser más productivos. A veces es más fácil que alguien nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, que decirnos a nosotros mismos lo que realmente tenemos que hacer. De hecho, para las personas que en algún momento se han encontrado buscando trabajo o las personas que están buscando trabajo actualmente, el simple hecho de buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Uno se tiene que levantar temprano, hacer su currículum, ver las ofertas, adaptar su currículum, porque ojo, eso es muy importante. Los currículum vitae no deben ser el mismo para todas las ofertas laborales. Dependiendo de la oferta, si bien es cierto, tu experiencia no cambia y tu carrera no cambia, o lo que hayas estudiado no cambia, sí es verdad que dependiendo de la oferta laboral, hay ciertas palabras claves que debemos poner o ciertas frases que nos ayuden a evidenciar que esa es eso que están buscando, ese requisito que están buscando en la oferta, nosotros lo tenemos. Y no lo vamos a lograr evidenciar si es que no hacemos ciertos ajustes en nuestros currículums. Entonces, como les mencionaba, el simple hecho de buscar trabajo no es tan simple como que, bueno, es un pasatiempo, es sencillo.
No, buscar trabajo es un trabajo y lo peor es que no es un trabajo donde alguien te diga qué hacer, tú tienes que, por iniciativa propia, por organización propia, encontrar el mejor camino para poder llegar a tus resultados. Y eso más o menos se traduce en esta imagen, ¿no? De hecho, los que siguen ya varios cursos conmigo saben que me gusta ligar un poco los conceptos que vamos a ver con algún tipo de imagen como para aterrizar más el tema. La pregunta es, y si quieren contesten, muy buenas noches, Yasira, gracias por saludar. Qué bonito que nos veas desde Cusco, muy bonito en realidad, cuánto muero por regresar. Pero bueno, aprovechando que nos ha escrito Yasira, los invito a ustedes también. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación, en la situación que se ve en la imagen? Con una mano en el celular, la otra mano en el teléfono, otra mano en la computadora, otra mano en la, bueno, calculadora, en el dinero, que yendo al banco, que el reloj, que contestando, que tomando una decisión y tomando café porque nos morimos de sueño. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? ¿Cuántos de nosotros aún seguimos en esa situación? ¿Y cuántos de nosotros estamos en esa situación como una situación de constante, una rutina constante? Nuestra vida constantemente es así. ¿Les ha pasado? De hecho, si quieren pueden comentarlo a través de Facebook o el Zoom. Lo voy a mencionar. ¿Alguna vez les ha pasado estar en esa situación? Que tienen que hacer tantas cosas a la vez que no les alcanza el tiempo y lo peor es que no saben por dónde empezar. Normalmente, cuando uno tiene que autogestionarse, es cuando llega a este punto. Y el problema es que no deberíamos esperar llegar a este punto para autogestionarnos. Solo que es muy difícil. A veces es mucho más fácil ayudar a otra persona que se organice, ayudar a otra persona que priorice, a que nosotros nos autogestionemos. Miren, por ejemplo, acá Jan nos menciona, me pasa seguido y para variar, mi laptop se pone lenta, ¿no? Exacto. Pasa muy seguido que queremos hacer 1000 cosas a la vez. De hecho, si les digo que vean su celular ahorita y vean las conversaciones que han tenido en la última hora, probablemente me digan que han tenido más de 5 conversaciones con personas distintas y que en esas conversaciones al menos han decidido 3 o 4 cosas. Cosas simbólicas quizás para la gente que no está trabajando esta hora, pero cosas como, no sé, decir sí o no. Y aunque no crean, ese espacio en la mente que tenemos ocupando por tomar decisiones. Entonces, realmente estamos en esta constante situación que no podemos resolver. Y claramente nos desgasta, nos cansa, bajan nuestros niveles de productividad, peor si es que somos líderes de un grupo de personas, realmente es desgastante. Entonces, no solamente no cumplimos metas, sino que nos cansamos en el camino innecesariamente, porque si te cansas, pero al menos logras tus objetivos, vale la pena, pero si no logras tus objetivos y encima terminas cansado, entonces las cosas no están yendo bien. Y es aquí donde vamos a hablar de la autogestión y por qué es importante tocarlo como un tema. Veamos algunos conceptos previos. Actualmente todos vamos con prisa en el trabajo o fuera del trabajo, tenemos una larga lista de tareas por hacer, tanto del trabajo como personales, a nivel personal, y contamos con solo 24 horas al día. No más. Digamos que en la semana solo hay 7 días y solamente tenemos 24 horas por día, donde de hecho tenemos que dormir, porque si no dormimos no somos eficientes. ¿Cómo hacerlas todas? ¿Cómo hacer todas estas cosas que no solamente son actividades del trabajo, sino actividades en familia, los que tienen hijos, los que tienen esposos, los que tienen padres, hay que hacer compras, hay que hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo lograr hacer toda la lista que tienes que hacer, tanto personal como laboral? ¿Cómo hacerlas todas? ¿Cómo conseguir nuestros objetivos sin desgastarnos? Esa es la pregunta. Mejorar nuestra productividad significa aumentar nuestro rendimiento en un tiempo establecido, teniendo en cuenta que el tiempo no podemos ni alargarlo ni acortarlo,
Son 24 horas, nada más. 7 días a la semana, nada más. El tiempo es el que es. Lo que sí podemos es tomar decisiones sobre qué hacemos con el tiempo que disponemos. A veces eso es lo mejor, ¿no? Digamos, el día tiene 24 horas, voy a decidir dormir 7, entonces me van quedando 17 horas. De esas 17 horas estoy 8 en el trabajo, estoy 10 en el trabajo, y el mejor consejo es que estén en donde tienen que estar, en el momento que tienen que estar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que parece medio enredado. Que muchas veces estamos en el trabajo pensando en todo lo que tenemos que hacer en casa. Y otras veces estamos en casa pensando en todo lo que tenemos que hacer en el trabajo. Y esto lo único que hace es que nos desgastemos y que en el trabajo no hagamos nada, y que nada productivo, y que en la casa tampoco, porque siempre sentimos que estamos en falta, ¿no? Digamos, en el trabajo, nuestra mente está ocupado con lo de la casa, y en la casa está ocupado con lo del trabajo, y al final nunca cumplimos al 100%, y esta sensación nos desmotiva y nos desgasta. Entonces, el término productividad está muy relacionado con dos términos, eficacia y eficiencia. Digamos que la comprensión combinada de estos dos nos va a poder permitir alcanzar nuestros objetivos. Cuando hablamos de cuando hablamos de eficacia, perdón, es concretar el objetivo, lograr el objetivo. Cuando hablamos de eficiencia, es hacerlo mejor de lo que, mejor de lo que esperábamos, en un tiempo mejor del que previnimos. Hay que intentar entender que si queremos lograr nuestras metas y hacerlas por sobre lo que esperábamos, tenemos que estar presentes, tenemos que ser conscientes. De hecho, lo que suelo aconsejar a muchos ejecutivos es, si estás en el trabajo, concéntrate en lo que estás haciendo. Si son 6 horas, porque hay que planearlo así en realidad. Si uno trabaja 8 horas en el trabajo, nunca planees todo en función de tus 8 horas, porque no es real. Digamos, hay momentos en el que vas al baño, a alguna conversación, a algo que salió de imprevisto. Entonces, todo básalo en 6 horas. Y de esas 6 horas, no pienses en tu casa, no pienses en otra cosa, concéntrate en el trabajo. Porque es mucho mejor. Lo que va a empezar a pasar es que vas a ser mucho más productivo, y no solamente vas a ser más productivo, sino que cuando llegues a tu casa realmente no vas a tener la necesidad ni la sensación de que tienes que pensar en el trabajo, y vas a poder destinar un tiempo totalmente de calidad con tu familia. Entonces, esas otras 6 horas que estés en casa con tu familia van a ser de alta calidad, ¿no? Vas a poder estar concentrado, vas a poder prestarle atención a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, los vas a ayudar con sus tareas, vas a poder hablar de lo que pasó durante el día, sin necesidad de estar concentrado en el trabajo. Entonces, eso es lograrlo hacer con eficacia, con eficiencia. Pero si no logramos distribuir bien nuestros tiempos y sobre todo ser conscientes de dónde estamos en el momento que estamos, no lo vamos a lograr. Y eso es un poco lo que habla los niveles de autogestión. Para autogestionarse, debemos planificarnos y organizarnos, que no es lo mismo. A veces pensamos que es lo mismo, pero no lo es. Planificarse implica identificar lo que tenemos que hacer, qué decisiones debemos tomar y qué acciones debemos ejecutar para poder conseguir lo que nos proponemos. Tiene que ver con el curso de acción para poder alcanzar los objetivos que hemos definido. En cierto modo sería el qué. Digamos que planificar es poder tener la capacidad de identificar todas las acciones que requerimos para poder llegar a nuestras metas. Las empresas utilizan mucho la planificación estratégica para poder encontrar todas estas acciones estratégicas que van a trabajar de modo coordinado, en coherencia, para poder lograr los objetivos. De igual forma nosotros, cuando hablamos de planificar, es hacer la lista de todos los to-dos, todas las listas de acciones estratégicas que vamos a empezar a realizar para poder lograr nuestros objetivos. No necesariamente tienen que estar en un orden, solo son acciones que nos van a permitir lograr nuestros objetivos. En cambio, la organización es una estructura. Es estructurar la realización de algo, ver cómo lo vamos a lograr, identificar los recursos que necesitamos.
qué materiales, qué personales necesitamos, el tiempo que vamos a necesitar, las acciones planificadas que vamos a necesitar, distribuyendo de manera adecuada e incluso asignando funciones determinadas. En este caso, el organizar sería el cómo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, ¿no? Si vamos a ir a una entrevista, necesitamos ropa. ¿Cómo vamos a lograrlo? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nuestro tiempo? En cambio, la planificación es qué necesitamos, qué acciones vamos a realizar. Una vez que entendemos la diferencia, tenemos que empezar a aplicarlas. Una buena forma es escribirlas, tomar apuntes. A veces nuestra memoria es frágil y así como la laptop de Jan que se pone lenta cuando tiene mucha información, nosotros también vamos a empezar a ponernos lentos si no desocupamos partes de nuestra mente en escribir a un lado, digamos, toda esta lista de acciones que tenemos por hacer. A veces pensamos que las tenemos en la cabeza, no es necesario escribirlas, pero pasan dos cosas, nos olvidamos y lo segundo es empezamos a cargar nuestra mente con un recuerdo constante que lo único que va a hacer es agotarnos y desmotivarnos. Entonces recuerden que mucho de esto, de la autogestión, poder cumplir nuestras metas, tiene que ver con nuestra propia motivación. Así que de repente escribir a un lado todas las cosas que tienes por hacer y cómo las piensas lograr, es aterrizar un poco tu propia planificación estratégica, tu autogestión. ¿Cómo mejora esto nuestras habilidades? Primero, define bien los objetivos. Para una buena planificación, se define qué decisiones debes tomar, qué acciones tienes que realizar y cuándo las tienes que realizar. Para una buena organización se identifica qué necesitas. Y un tema importante es ser realista cuando hagas una estimación. De hecho, cuando tenemos muchas cosas que hacer, tratemos de ser muy objetivos. A veces se nos va el positivismo. Me pasa mucho, yo soy muy positiva, entonces a veces uno dice, no, pero en 3 horas lo hago, entonces a veces no necesariamente es así. Siempre, si tú crees que lo vas a hacer en 3, ponte media hora más, ponte 1 hora más. Trata de ser lo más realista posible porque no solamente vas a lograrlo en el tiempo que te has propuesto, incluso va a pasar que si logras hacerlo antes, te vas a emocionar y vas a empezar a motivarte. Pero en cambio, cuando te pones tiempos poco realistas, lo único que pasa es que nunca cumples tus metas, ¿no? Vas a decir, sí, lo hago en 2 horas, y no lo haces y te empiezas a acostumbrar a que no, tú mismo no cumples con tus propias metas y esto hace que pierdas confianza en ti, hace que te desmotives. Entonces, como les decía, ¿no? Lo que yo suelo recomendar es que si tienes 8 horas en el trabajo, nunca planifiques en función a las 8, planifica en función a 6, porque siempre van a haber urgencias de último minuto y para eso tienes 2 horas. Y las otras 6 tiene que ser todo lo que quieras hacer durante el día. Y de repente no tienes que hacer 20 cosas, basta que hagas 4 o 5 y las hagas bien, porque quiere decir, perdón, quiere decir que más adelante ya no las vas a tener que hacer, que es mucho lo que nos pasa por hacer las cosas a medias o hacer las cosas no tan bien, tenemos que volverlas a hacer después para mejorarlas, y las personas que han estudiado ingeniería saben que uno de los mayores problemas en las empresas y también en una gestión, en una autogestión, son los reprocesos, ¿no? Es hacer una misma cosa muchas veces porque no la hiciste bien desde un inicio. Eso genera, pues, en una empresa sobrecostos, para nosotros también, porque cuesta nuestro tiempo, desmotiva a nosotros también. Entonces, no nos puede pasar. Así que hay que ser muy realistas con nuestro tiempo, hacer las cosas totalmente precisas para ese momento y hacerlas bien, ser eficaces y eficientes. ¿Cómo ayuda a la empleabilidad? Si estás buscando empleo, la planificación es clave. Buscar trabajo es un trabajo y eso hay que entender. El trabajo no va a llegar simplemente porque queremos trabajar. Realmente buscar empleo es un trabajo que amerita que te planifiques, te levantes temprano, busques que no se pase una oferta laboral, que hagas ajustes en tu currículum vitae, recuerda evidenciar aquello que se está buscando en la oferta laboral. Cuanto mejor te organices, más productivo vas a ser. Además, la planificación va a ser clave cuando te coordines con otros, cuando trabajas en equipo. Además, planificar y organizar reduce los niveles de estrés.
nos permite generar un buen ambiente, una buena imagen, y las posibilidades de poder conciliar nuestra vida profesional y personal aumentan. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaban, de hecho, lo mencionaba Jan, si no me equivoco, el tema de la procrastinación. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa palabra y no hemos prestado atención, pero siempre la hacemos? Esto es la herida más dura que puede tener una persona que se autogestiona, porque es la situación que no solamente no logra que cumpla sus objetivos, sino que te desgasta. Y como les dije, no podemos darnos el lujo de desgastarnos. Procrastinar significa aplazar, es decir, dejar para después, dejar para mañana, dejar para otro momento lo que tendríamos que estar haciendo hoy y ahora. Esto inevitablemente nos va a alejar de nuestras metas, nos va a desmotivar y va a producir sensaciones muy negativas con nosotros. Sobre todo, y lo que más preocupa, es que nos disminuye nuestros niveles de confianza. Y para nosotros lograr cada una de nuestras metas, necesitamos confiar en nosotros. De hecho, si vamos a una entrevista laboral, lo que siempre menciono es, ¿cómo esperas que la otra persona crea en ti, crea en tus logros, crea en tus experiencias, crea en lo que vales, crea en tus valores, en tus principios, si tú mismo no crees en ti o no conoces tus logros, no conoces tus valores, no confías en lo que estás diciendo? La otra persona tampoco va a confiar. Digamos que la procrastinación disminuye tanto tus niveles de motivación, que genere esa sensación de que no confíes en ti mismo, porque vas a sentir que no eres capaz de lograr tus propias metas. Las personas que procrastinan, por ejemplo, tienen ciertas características y van a decirme todo seguro que ustedes también lo han hecho o lo hacen. La cosa es que hay que dejar de hacerlo. Por ejemplo, las personas que procrastinan suelen refugiarse en actividades que les gustan antes de empezar con aquellas que menos les gusten. Este es un recuerdo que van a tener seguro de cuando eran más chicos, cuando eran niños, que siempre es mejor hacer lo que no se tiene que hacer que hacer lo que hay que hacer. Y los vemos mucho en los niños, ¿no? Tienes que hacer tu tarea, no, y quieren ver televisión. Tienes que hacer, no sé, pues, tienes que entrar a tu clase y quiero ver Netflix. Entonces siempre es más divertido, o quiero ayudarte a cocinar, mamá, o cosas por el estilo, ¿no? Siempre es más divertido hacer cualquier otra cosa menos lo que uno tiene que hacer, sobre todo si las otras cosas son más divertidas. Entonces, cuando procrastinamos, como que retrocedemos un poco, porque empezamos a hacerlo. De repente tenemos que buscar trabajo y decimos, no, pero igual, 2 horas más, 2 horas menos, veo la oferta laboral después, voy a ver una serie ahorita, o voy a leer un libro, o voy a hablar con un amigo, voy a hablar con una amiga, voy a planificar, no sé, mi futura empresa. Entonces empezamos a hacer todo lo que nos gusta más hacer, que en verdad lo que debemos hacer. Cuando si en verdad hiciéramos las cosas al revés, empezáramos por lo que tenemos que hacer y lo hacemos de manera eficiente y eficaz, lo culminaríamos y tendríamos tiempo para hacer todo aquello que nos gusta y que de repente no necesariamente cumple nuestros objetivos, pero nos da esa satisfacción y ese gusto. Pero cuando pasa al revés, de hecho empezamos a hacer las cosas que nos gustan y empezamos a sentir que no estamos tan satisfechos como creíamos, porque siempre nuestra mente va a estar, sí, pero tienes un pendiente, no lo estás haciendo. Como les dije, esta sensación de estar pero no estar, ¿no? Entonces quiero estar disfrutando mi película, pero sé que no debo, entonces no la disfruto del todo. Entonces ahí empieza a ver el problema. Entonces no lo disfruto del todo y empiezo a perturbarme y dejo de ser eficiente y mis niveles de confianza se disminuyen. Por otro lado, tenemos cuando aplazan o no dicen para cuándo lo harán, ¿no? Es otra característica de alguien que procrastina, es, lo voy a hacer después. Ok, para comenzar está mal que lo hagas después, pero ¿qué tan después? Nunca somos capaces de aterrizar el después. No, sí, ahorita lo hago, en un rato lo hago. En un rato es en 1 hora, en 10 minutos, en 20 minutos, en 2 días, en 3 días.
Entonces, no somos capaces de aterrizar aquello que estamos aplazando. Entonces, lo que termina haciendo que no confiemos en lo que estamos diciendo y que no lo cumplamos también, ¿no? Entonces, por eso también les decía, a veces tener escritas las acciones que vamos a realizar hacen que realmente las cumplamos. Tenerlas en la mente nos generan un espacio mental que nos agota, pero no las cumplimos. De repente verlas, marcarlas, hace que sí, tengamos esa sensación de que hay que cumplir. Y por otro lado, normalmente cuando empieza la tarea que nos hemos propuesto, nos preguntamos, ¿por qué no empecé antes? Y esta pregunta es muy graciosa. Sabes que debiste empezar antes, pero te preguntas, ay, ¿por qué no empecé antes? Es muy difícil, esto requiere mucho tiempo. Siempre supiste que requería tiempo, pero no fuiste capaz de verlo o no lo querías ver. Entonces, preferíamos hacer cualquier otra cosa que nos guste más. Luego decíamos que lo íbamos a hacer después, pero no especificábamos cuánto. No especificábamos cuánto, pero la parte graciosa es que cuando ya lo empezamos a hacer, decimos, uy, pero ¿por qué no empecé a hacer antes? No lo empecé a hacer antes y nos empezamos a culpar. Entonces, la procrastinación es uno de los principales virus que debemos deshacernos cuando decimos que debemos autogestionarnos. No debemos procrastinar, no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer ahora, así no nos dé ese nivel de satisfacción. Créanme, van a tener mayor nivel de satisfacción si empiezan a hacer lo que tienen que hacer y luego hacen aquello que les gusta, que hacerlo al revés, porque si no, cuando hacen eso que les gusta, sin haber cumplido con lo que saben que tienen que hacer, no van a sentir ningún tipo de nivel de satisfacción porque siempre van a tener algo pendiente en mente y no lleguen al punto de decir, ay, ¿por qué no lo hice antes? Digamos que esa es un poco la diferencia entre las personas que se autogestionan entre las personas que no. Entonces, ¿cómo mejorar mis habilidades? Primero, deja las excusas para no empezar ya. Digamos, tienes que empezar ya, empezar ahora, empieza ya, deja las excusas. Excusas hay a montones, no las tengas. Evita o minimiza las distracciones. Trata de no distraerte. Como les dije, tienes que estar presente en el momento en el que estás. Entonces, si estás trabajando en algo que te va a demorar 1 hora y media, tómate esa hora y media y concéntrate en eso para que lo termines y tengas más tiempo para hacer otras cosas. Ponte fecha límite o incluso horas a tus tareas. Y de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Ponte a hacerlo ya. Incluye pequeñas recompensas para motivarte. Eso también es bueno. A veces nos olvidamos que necesitamos nuestro cariño en realidad. La autogestión no es fácil decirnos a nosotros. Es mucho más fácil que alguien te diga, mueve esa caja, a que tú veas esa caja y la quieras mover. Aunque parezca extraño, es mucho más difícil. Y por ende debemos premiarnos. Nosotros funcionamos así. Mientras nos premiemos, vamos a sentir que estamos haciendo bien, nos vamos a reconocer, pero hay que hacerlo, no nos dejemos de lado. Entonces, de repente, si nos propusimos hacer 3 cosas importantes hoy y las cumplimos, prémense, siéntanse felices, disfruten esa serie que están viendo, vale la pena disfrutarla, salgan a festejar si durante la semana cumpliste con todo lo que tenías previsto cumplir, porque te organizaste. Entonces, vale la pena que te motives a ti mismo y te felicites por hacer algo que, la verdad, no es nada fácil. Muchos ejecutivos hasta el día de hoy no lo logran hacer, teniendo años laboralmente. Pero si queremos desarrollar nuestras habilidades para ser más productivos, la autogestión es básica. ¿Cómo ayuda la empleabilidad? Trabajar la eliminación de la procrastinación, o sea, trabajar para eliminar la procrastinación nos ayuda tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora de nuestro desempeño profesional, porque nos evita situaciones de estrés. La procrastinación genera desmotivación propia y del resto de personas. En el trabajo en equipo, el procrastinador suele pagar con una mala imagen y reputación. Es fuente de muchos errores en los proyectos. Priorizar, y eso es una parte importante. Ya tenemos nuestra planificación, nuestro plan, que es las acciones que vamos a hacer. Ya tenemos la estructura, que sabemos cómo lo vamos a lograr. Ya hemos dejado de lado la procrastinación porque hemos decidido no procrastinar más para estar más motivados y ganar confianza. Ahora tenemos que empezar a priorizar. Como les dije, el día tiene 24 horas, nunca va a tener más.
y las semanas tienen 7 días. Tampoco va a aparecer un día adicional. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? No podemos hacerlo todo. Y esa es la verdad, no es, ay, que tengo 100 cosas, sí, las logro. No, no podemos hacerlo todo. Y no es correcto porque tenemos que tener tiempo para nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer es cumplir, pero porque nos hemos organizado y estamos priorizando. Para priorizar hay que poner pues en orden 1, 2, 3, 4 las cosas que vamos a ir cumpliendo, como les dije, sean totalmente sinceros y realistas con los tiempos que ponen a cada actividad. Pero cuando priorizamos hablamos de 2 puntos, lo que es importante y lo que es urgente. Y es bien diferente. Lo que es importante es aquellas acciones que van a contribuir a que puedas lograr tus resultados y tus metas, tanto personales como profesionales. Entonces, si queremos cumplir nuestros objetivos personales y profesionales, debemos hacer todas las acciones que son importantes. ¿Sí? Estamos en la lógica. O sea, digamos que las actividades importantes son aquellas que te van a permitir lograr tus metas. Entonces, si yo quiero lograr mis metas, tengo que hacer actividades importantes. Excelente. Pero acá viene un intruso, que son las actividades urgentes. ¿Recuerdan cuando les mencionaba? Uno trabaja 8 horas, pero nunca planifiques en base a tus 8 horas, planifica en base a 6, porque date tiempo de 2 horas de, digamos, reaccionar a aquello que es imprevisto total. Y es que sí, tenemos actividades que son urgentes. Son actividades que reclaman nuestra atención de manera inmediata, pueden ser importantes o a veces no son nada importantes, pero tenemos que actuar de manera inmediata, no podemos dejarlas pasar. Y se mueven en el eje del tiempo. Entonces es aquí donde empieza a haber el caos, porque nuestro día empieza a llenarse de actividades urgentes que no necesariamente son importantes, no necesariamente son actividades que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos. Solo son actividades que tenemos que atender de manera inmediata. Entonces nuestro día se empieza a llenar de urgencias, empezamos a resolver todos los problemas, pero termina el día y cuando llegamos a casa y decimos, ¿qué hemos hecho hoy? Nos damos cuenta que no hemos sido nada productivos, porque nada de lo que queríamos hacer lo logramos. Solo logramos hacer todo lo que salió de manera eventual, en el momento, y que teníamos que atender inmediatamente. Entonces eso claramente nos va a ir alejando de nuestras metas. Si vemos este cuadro, tenemos los niveles de urgencia, de menos a más, y el de importancia, y vemos 4 cuadrantes, ¿no? Vemos la parte de cuando la urgencia es alta y la importancia es alta. Este es el cuadro de la prisa y de los agobios. Porque no solo sabes que tienes que actuar en ese momento, sino que lo que estás haciendo lo tienes que hacer porque es importante. Tenemos la urgencia alta y la importancia baja, que es lo ideal, ¿no? Sería, de alguna forma, tratar de que hayan menos eventos urgentes y los que sean importantes, de alguna manera los podamos realizar. De ahí tenemos lo que es la urgencia baja y la importancia baja, que es el cuadrante de la pérdida del tiempo, ¿no? No es importante, pero es urgente y lo tengo que hacer al fin y al cabo, y tenemos la importancia alta y la urgencia baja, y es en este cuadrante que están las tareas importantes para poder alcanzar los objetivos. Entonces, en resumen, cuando hablamos de la urgencia y la importancia, es que muchas veces aplazamos tanto o procrastinamos tanto o priorizamos mal que nuestras actividades importantes, que, por ejemplo, ¿no? Para poder alcanzar mi meta de acá a un mes, yo tengo que hacer una acción hoy día, otra acción mañana, que son acciones importantes, pero las he priorizado también que no es que sean urgentes, pero las tengo que hacer en esos días. Pero decimos, no, prefiero ver una película, no, prefiero hacer otra cosa, no, prefiero hacer otra cosa. Entonces empezamos a procrastinar y esas actividades que teníamos que hacer 3 un día, 3 el otro día, 3 al otro día, empiezan a sumarse y empieza a ser 3 más 3 más 3 y de la nada llega el viernes y tenemos que hacer 15 cosas. Entonces esas cosas no solamente son importantes, sino que también son urgentes porque ya no se pueden aplazar más y ahí empezamos a sentirnos agobiados y empezamos a ser bomberos que solo se dedican a apagar incendios. Solo apagamos incendios. O sea, tenemos
actividades por hacer que son importantes y las tenemos que cumplir. ¿Y cómo lo hacemos? Son 15, las horas del día no me dan, no voy a poderlo lograr. Entonces las hacemos y no las hacemos bien y no somos eficientes y no somos eficaces. Pero la verdad es que nosotros llegamos a ese punto porque procrastinamos. Convertimos actividades que eran importantes de realizar, actividades que se volvieron urgentes. Y empezamos a ser bomberos que apagan incendios, que al final, imagínense eso, un día, 2 días, 3 días, 4 días, al quinto día es una situación insostenible, porque el cansancio es abrumador y claramente no vamos a estar en nuestro mayor nivel de productividad. Si queremos ser productivos, no podemos ser bomberos que apagan incendios. Eventualmente alguna urgencia va a suceder, pero que no sea por nosotros, que no sea una urgencia creada por nosotros. ¿Cómo mejora tus habilidades el poder priorizar? Hacerlo ahora, no después. Para comenzar a trabajar con esta matriz, haz un listado con todas las tareas y acciones que tienes que realizar para poder alcanzar tus objetivos. Después de este listado, etiqueta cada tarea preguntándote, ¿para qué? ¿Para qué la tengo que hacer? ¿Para cuándo la tengo que hacer? Si dispones de un tiempo limitado o ajustado, identifica lo que sí o sí tienes que hacer hoy e incluso lo que puedes decidir hacer desde ya, que no vas a hacer. Recuerda que el tiempo y el esfuerzo son recursos limitados, por lo que determina de antemano cuánto necesitas cada actividad de manera objetiva. Recuerda, no lo puedes hacer todo y no todo lo puedes hacer a la vez. Así que es mejor que determines qué es lo que quieres hacer, para qué lo quieres hacer y teniendo en cuenta que el tiempo y el esfuerzo son limitados, ¿qué vas a hacer primero? No todo es necesariamente importante de hacerse en el mismo momento. ¿Cómo ayuda a nuestra empleabilidad el saber priorizar? Trabaja en tu gestión, Trabajar en tu gestión de prioridades te va a ayudar tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora del desempeño profesional. Ayuda a concentrarte en el tiempo y la energía con los temas realmente esenciales para nosotros y para el negocio. Favorece la consecución de resultados propios y empresariales. Aumenta nuestra satisfacción, lo que favorece nuestra motivación, ya hace que nuestra orientación al logro también aumente. Nos convierte en personas más consecuentes y equilibradas. Vamos a ir terminando la conferencia hablando de 10 mandamientos de la productividad, digamos, 10 puntos que debemos tomar en cuenta si queremos mejorar nuestra productividad a través de la autogestión. Primero, poner límite temporal a las tareas, ¿no? Si tienes algo que hacer, que no te tome el día, ¿no? Esto lo voy a hacer en 2 horas. Ojo, seamos lo más realistas posible. Si crees que lo vas a terminar en una, no digas una, di 1 y media o 2. Date tiempo de hacerlo bien para que no te agobies. Pero ponle tiempo, ¿no? Que no sea una actividad eterna. No caigas en el perfeccionismo, o sea, intenta que las cosas sean buenas, haz lo mejor que puedas, revísalas, pero no caigas en ese loop del perfeccionismo que al final tampoco es tan necesario. Agrupa tareas similares y sistematízalas, o sea, de alguna forma trata de crear tu propio sistema para que las tareas similares puedan funcionar o las que se hacen en el mismo lugar puedan funcionar juntas y puedas elevar tu productividad. Evita el multitasking, hacer varias cosas a la vez, para que de alguna manera seas más eficiente en lo que estás haciendo. Aprovecha la curva de la energía. A veces uno anda motivado y dice, esto es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer ahorita, lo tengo que hacer. Entonces aprovecha esa curva y no digas, sí, tengo que buscar trabajo porque es lo que quiero y he encontrado esta página y aquí es bueno, y ya, pero antes voy a ver una serie. No, no funciona así. Aprovecha la curva de la energía. Si tienes energía en ese momento, así, no importa la hora, siéntate y empieza a hacer. Así sea una mínima parte, porque eso te va a ayudar a que sea más sencillo el trabajo después. No aplaques esa energía y digamos, interrumpas tu momento con otra actividad que no te acerca a conseguir tus objetivos. Mantente en forma, tanto mentalmente, hablando de la salud mental como en la salud física. Haz primero lo que no te gusta, a veces eso es un buen consejo, empieza por lo que no te gusta para que lo termines rápidamente. Si surge algo fácil y rápido, hazlo ya.
Reserva semanalmente un espacio de tiempo para poder planificar y organizar, y eso es esencial. Lo hacen las empresas, hay que hacerlo con nosotros también. Cuando no tenemos tiempo es porque no hacemos esto. Entonces, normalmente puede ser un domingo, un lunes, date un par de horas para planificar lo que vas a hacer en la semana, ponte tu lista de planes, de acciones que vas a hacer durante el día, de lunes a viernes de manera priorizada, ¿no? El lunes tengo que hacer estas 3 cosas, el martes tengo que hacer estas 3 cosas, ve haciendo tu checklist, priorízalas, estructúralas, pero date el tiempo de planificar tu semana, porque si nunca es como el huevo y la gallina, ¿no? No tengo tiempo para planificarme y como no tengo tiempo para planificarme, no me planifico y esto hace que no tenga tiempo y etcétera. Entonces tienes que romper ese loop y en algún momento decidir, no, tengo que darme el tiempo, voy a planificar. Entonces empiezas a proyectar tu semana. Y por último, aprovecha los recursos y las herramientas que están a tu alcance. Los dejo con una reflexión final. Nadie está demasiado ocupado, es solo cuestión de prioridades. Lo decía Brian Tracy. Y es verdad, esa palabra de no puedo porque no tengo tiempo, no puedo porque estoy ocupado, lo único que significa es que estás en caos, que no has sabido organizarte bien, que te has vuelto en un bombero que apaga puros incendios, digamos, no va a funcionar bien. Es necesario que puedas, es súper necesario que puedas priorizarte y planificarte de manera correcta. Entonces, entendamos esta frase, nadie está demasiado ocupado, es solo cuestión de prioridades. Nunca lleguemos al momento en el que esa sea nuestra respuesta, es que estoy ocupado. Van a ver el nivel de satisfacción que van a sentir ustedes cuando dejen esta excusa de lado y cada vez se vuelvan, mejoren sus niveles de autogestión, prioricen mejor, se estructuren mejor, se organicen mejor y siempre tengan tiempo para estar con su familia, estar con los suyos, estar con sus amigos, estar con sus compañeros de trabajo. Disfruten cada momento que tengan, porque vale la pena. Para eso vivimos, para eso estamos en este mundo, tenemos que ser felices. No vamos a ser felices si estamos demasiado ocupados, entonces esa no puede ser una respuesta. Es importante que para eso nos aprendamos a autogestionar de manera correcta. Entonces, ya estamos un poco ajustados con el tiempo. Solo para ya despedirme, porque ya estamos muy justos de la hora, recuerden que todas estas sesiones están guardadas en el Facebook de Camex. Si quieren volver a ver esa sesión o ver sesiones pasadas, están guardadas. El material también está dentro de cada publicación de cada video, lo pueden descargar, el material es suyo, lo pueden leer y revisar las veces que sea necesario. En líneas generales, muchas gracias por estar conmigo acompañándome esta noche, por estar en esa sesión. Espero haberles dado algunas herramientas que sean necesarias para ustedes. Como les mencionaba, mi nombre es Ximena Briceño, yo me especializo en planificación estratégica, en gestión de proyectos, en gestión y dirección de recursos humanos y claramente en habilidades blandas. Creo fervientemente que las habilidades blandas son el futuro y son el presente. Si no fuera por nuestras habilidades blandas, no podríamos sacar el máximo provecho a nuestros conocimientos y a nuestras habilidades técnicas. Digamos que las habilidades blandas nos ayudan a guiar y a conducir nuestros propios conocimientos. Entonces, si queremos ser buenos profesionales, buenos empresarios, es importante que adicionalmente a nuestros conocimientos desarrollemos nuestras habilidades blandas. Con esto me despido, mi correo es mx.bricenosilva@gmail.com. Si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen por ahí, porque ya estoy muy justa del tiempo. Respondo realmente rápido, me apasiona lo que hago, y si necesitan que los asesore o los apoye para alguna gestión de las empresas en las que están, no duden en contactarme, y si simplemente es algún consejo para ustedes como personas, para ustedes como profesionales, escríbanme, que voy a estar muy feliz de poderlos apoyar. Que tengan una excelente noche si están viéndolo en vivo, y si no, los veo en la siguiente sesión. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, María.